Un milagro tras otro. Capítulo 12. Mene, Mene. A la mañana siguiente, Pavel no pudo evitar sonreír mientras salía a cargar su auto con materiales para la evangelización. El espacioso auto que había recibido como regalo de parte de la amable mujer de Alemania no podía haber llegado en mejor momento. Los rayos del sol matutino brillaban por toda la reluciente pintura del auto y parecían rayos que venían directamente del cielo. La alegría que había experimentado al ver los rayos del sol pronto se vio eclipsada por una nube oscura que se cernía sobre sus iglesias. Un gran obstáculo había estado estorbando el crecimiento de la iglesia durante años y, a menos que ocurriera un gran cambio, nunca podrían crecer y avanzar con la bendición de Dios. Lo que detenía sus iglesias eran los mismos miembros de iglesia. Era desafortunado para Pavel, pero sus congregaciones estaban compuestas por personas. Aunque algunos de ellos habían sido miembros de iglesia durante años, todavía estaban llenos de orgullo y de celos. El querer tener el cargo más alto en la administración de la iglesia no era un problema exclusivo de los discípulos. Sus miembros también hacían todo lo que podían para obtener el cargo más alto. Cada uno de los ancianos de iglesia estaba seguro de que su posición ante Dios era superior que la del resto de los ancianos. Por lo tanto, cada anciano se consideraba a sí mismo como la elección lógica para ser el primer anciano. Cuando uno de ellos era elegido, el resto andaba a sus espaldas, tratando de encontrar algo con el fin de desacreditar su liderazgo. Y así sucedía con cada uno de los oficiales de iglesia. Lamentablemente, el espíritu orgulloso de los dirigentes marcaba la atmósfera para el resto de los miembros. Con frecuencia, los miembros se enardecían en discusiones larguísimas al debatir el orden de los servicios. Uno creía que era mejor recoger las ofrendas antes de la oración matutina, mientras que quien tenía a su cargo la oración consideraba que la oración tenía que estar primero, indignado ante la inmadurez espiritual evidenciada por no considerar que su oración era más importante. Luego de examinar la espiritualidad de los otros miembros, muchos estaban seguros de que únicamente ellos eran santos. Si no hubiera sido por las personas, el trabajo de Pavel no sería tan difícil en absoluto. Pavel creyó que Dios nunca traería personas heridas de afuera para unirse a una congregación que no estaba convertida. Dándose cuenta de la magnitud del problema, supo que sería humanamente imposible lograr la unidad y la armonía. Sin embargo, sabía lo que podía lograr el cambio. Necesitaban visitar el aposento alto. Alentados por Pavel, comenzaron a encontrarse en diferentes hogares para orar. Al arrodillarse juntos, comenzaron a darse cuenta de la condición de sus corazones. Al abrirse sus ojos espirituales, vieron únicamente harapos en lugar de su supuesta justicia. El cambio de espíritu que experimentaron en sus pequeños grupos
los motivó a unirse en oración en la iglesia. Como cuerpo de creyentes, clamaron por el poder sanador del Espíritu Santo para que reinara supremo en sus vidas como bendición para la iglesia. Con gozo, los miembros experimentaron el amor y la unidad de encontrarse juntos como iglesia en el aposento alto. Como un cuerpo unificado, se abocaron ahora a compartir el Evangelio. En el transcurso de 2 años, la feligresía se había duplicado. Realizando esfuerzos conjuntos, añadieron una nueva congregación a su distrito. Energizados por la experiencia, fueron hacia ciudades cercanas, iniciando 2 grupos adicionales de creyentes. Orar juntos realmente los había afectado de forma positiva. Muchos de los jóvenes y adultos jóvenes se habían desencantado de la religión de sus padres. El tipo de cristianismo que habían observado no les atraía. En lugar de pretender que todo estuviera bien, meramente dejaron de asistir a la iglesia. Pavel puso especial cuidado en buscar a estos jóvenes que ya no concurrían, invitándolos a campamentos y otras salidas. Luego de ser invitados personalmente repetidas veces, algunos aceptaron, con vacilación. Cuando Pavel compartió sus experiencias personales alrededor de una fogata y comenzó a organizarlos en pequeños grupos para orar y debatir, muchos de ellos experimentaron la presencia de Dios por primera vez en sus vidas. No era extraño que el teléfono sonara constantemente durante un par de días luego de algún campamento. Los padres deseaban saber qué les había hecho Pavel a sus adolescentes. Actúan de manera tan diferente, ahora están orando y leyendo la Biblia. Con frecuencia, Pavel les respondía: yo no hice nada, pero Dios sí lo hizo. El sábado siguiente a un campamento, por lo general, llevaba jóvenes adoradores de regreso a la iglesia, ahora como entusiastas participantes. Cada vez que un joven que había estado faltando por algún tiempo volvía a la iglesia, la ocasión se convertía en una celebración. Sus energías juveniles daban a la iglesia una calidez que ninguna otra cosa podía lograr. Tanto los jóvenes como los mayores estaban encantados de cómo estaba marchando la iglesia. Sin embargo, el gobierno no había mejorado. Si había habido algún cambio, fue para peor. La economía andaba mal y muchos de los miembros de iglesia estaban luchando contra el hambre. Directamente, las cosas no alcanzaban. Cada día era una nueva prueba de fe y de confianza en Dios. La escasez incluía el combustible para sus autos. Las largas filas en las estaciones de servicio se habían convertido en una forma de vida. Los que querían andar en auto tenían que esperar en fila todo el tiempo necesario. No había forma de evitarlo. A veces significaba dormir en el auto durante 1 o 2 días esperando en la fila. Una vez que un auto llegaba a los surtidores, solamente podía comprar menos de 40 litros por ese mes. El combustible era tan precioso que los conductores hacían avanzar sus autos en la fila de espera empujándolos, en lugar de desperdiciar combustible
al encenderlos. Como tenía un compromiso al día siguiente, Pavel supo que tenía que hacer un viaje a la estación de servicio que estaba a las afueras de Hotel Urrosu. Solo esperaba que la fila no tomara más de un día. Justo cuando pasó el cartel de inicio de la ciudad, llegó a una larga y creciente fila de autos. Un caballo que arrastraba una carreta llena de leña avanzaba enlenteciendo todo. La carretera de 2 carriles tenía pocos y preciosos espacios para avanzar, y la fila de autos continuaba alargándose detrás del caballo. Cuando el caballo y el carro tomaron una curva, se abrió un trecho recto de camino, dando a los conductores cansados una oportunidad de pasar, largamente esperada. Cuando Pavel llegó a la altura del carro, se corrió hacia el centro del camino para tener una visión clara del tráfico en el sentido opuesto. 2 autos y un gran camión cargado con materiales de construcción se acercaban, pero todavía estaban lo suficientemente lejos y posibilitaban un paso seguro. Aprovechando la oportunidad, pasó rápidamente al carro, volviendo luego a velocidad normal. Todavía estaba retomando la velocidad normal cuando pasó al tráfico en dirección opuesta sin problemas. Sin embargo, cuando el guardabarros trasero del enorme camión estaba a la misma altura del auto de Pavel, un muchacho adolescente que aparentemente había estado esperando para cruzar la calle, corrió enfrente de él. Con el pie todavía moviéndose hacia el pedal de frenos, Pavel vio con horror cómo el lado izquierdo de su auto chocaba la cadera y la pierna del muchacho. Miró incrédulo a través del parabrisas, mientras el impacto arrojaba al muchacho al aire y caía directamente en la trayectoria de su auto. Tratando desesperadamente de evitar chocar al muchacho por segunda vez, Pavel clavó los frenos y maniobró el volante hacia la izquierda. Las ruedas chirriantes patinaron hacia el centro del camino. Cada segundo parecía una eternidad. El horrible sentimiento en su estómago se intensificó mientras miraba el cuerpo flácido del muchacho caer enfrente al lado del acompañante de su auto. Era imposible esquivarlo. Con un ruido ensordecedor, el lado derecho de su auto impactó la cabeza y el hombro del muchacho, haciendo que volara en el aire por segunda vez. Angustiado, observó cómo su forma inerte caía, golpeando el costado del camino. Quedaría porque fuera una pesadilla. Deteniéndose como pudo, Pavel saltó de su auto y corrió hacia el cuerpo inmóvil del muchacho al costado del camino. Temió lo peor mientras se arrodillaba junto a la forma desplomada que perdía sangre por sus oídos, nariz, ojos y boca. Era evidente que estaba inconsciente, pero por lo menos estaba respirando. Quizá, solo quizás, habría una posibilidad de que sobreviviera. Pavel se sintió atontado por el impacto mientras miraba desvalido al muchacho agonizante. El adolescente era conocido como Mene Mene, sobrenombre que le habían puesto por tener un severo problema de tartamudez. Al ser discapacitado, mentalmente retrasado
era conocido por todos en la zona. Andaba por toda la ciudad cojeando y caminando de costado a la misma vez. Casi no tenía control de sus brazos, por lo que le pendían como sin vida. Nunca había podido jugar con otros niños y ahora, aunque tenía 19 años, era imposible que trabajara. Sin poder hacer nada, andaba por todos lados mendigando, esperando conseguir dinero suficiente para comprar comida. Esta no era la primera vez que se había lanzado al tráfico. Había escapado de sus accidentes anteriores con heridas menores, pero esta vez no le había ido tan bien a su cuerpo traqueteado. Estamos presentando un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya, capítulo 12, Mene, Mene. Volvemos con un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya, capítulo 12, Mene, Mene. Otro conductor que había observado el accidente se detuvo para ver si podía ayudar. Un vistazo rápido lo decía todo. La única oportunidad de sobrevivir del muchacho era un viaje urgente al hospital. Con la ayuda de otros que se habían detenido a ayudar, Mene Mene fue cargado en el asiento trasero de un automóvil. Afortunadamente, el hospital de Hotel Urrosu estaba cerca y en pocos minutos el conductor lo llevó a la sala de emergencias. Luego de un breve examen, fue transportado en ambulancia a un hospital más grande en Caranseves, que estaba mejor equipado para pacientes traumatizados. Al observar su condición, el personal del hospital entró en rápida acción, administrándole oxígeno y medicamentos por vía intravenosa. Luego fue rápidamente llevado al departamento de rayos X. Varios médicos y enfermeras se reunieron para observar la placa. Sus heridas eran tan importantes que no había nada que se pudiera hacer. Su cerebro sangraba profusamente, su columna vertebral estaba fracturada en 2 lugares, tenía fracturas en una cadera, un brazo y una pierna, y uno de sus pulmones estaba muy perforado, lo cual explicaba el borboteo que salía de su boca. Sin previo aviso, los sonidos del pulso cardíaco, que era monitoreado, cambiaron a un tono parejo e intimidante. Sin presión sanguínea, su vida había terminado. No se intentó la resucitación. Fue cubierto por una sábana antes de ser transferido a la morgue. Uno a uno, los médicos y las enfermeras dejaron la habitación. Habían hecho todo lo posible. Simplemente no había sido suficiente. Pavel permaneció en solitario en la habitación, con la figura inmóvil bajo las sábanas.
Arrodillándose al lado de la cama, comenzó a orar. Señor, ¿qué va a decir la gente de Otelorrozu cuando sepan que maté a un joven que recién comenzaba su vida? Saben que soy un pastor. ¿Qué pensarán? Si es necesario, estoy dispuesto a cambiar mi vida por la de él. Sé que puedes volverlo a la vida si lo deseas. Te lo pido, por favor, tráelo de vuelta. Por favor, Dios, por favor. Mientras Pavel rogaba a Dios, uno de los médicos regresó a la habitación. Viendo a Pavel arrodillado al lado de la cama, susurró: Pastor, está muerto. ¿No ve que es demasiado tarde ahora para orar? Tendría que haber pensado en orar cuando todavía estaba vivo. Vaya a su casa. Vamos a llevarlo a la morgue. ¿Cree que estoy orando a alguien con limitaciones humanas? Estoy hablando con Dios. Él es el Dios de los milagros. Nada es imposible para Él. En la Biblia resucitó a varias personas, recordó Pavel al médico. Conozco esas historias, pero eso fue en esa época. Los tiempos han cambiado. Me temo que tengo malas noticias para usted, pastor. Dado que ninguno de nosotros ha visto últimamente por aquí caminar gente que hubiese muerto, le conviene irse a su casa. No fue su culpa y no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo. Solo enfréntelo. Todo terminó. Terminando su consolación, el médico se dio vuelta y salió, dejando a Pavel arrodillado al lado de la cama. Luego de que el médico abandonara la habitación, Pavel se levantó y se encaminó hacia la puerta. Orando en silencio, miró por última vez hacia la forma del muchacho bajo la sábana. En su casa le era imposible dormir. Cada vez que cerraba sus ojos, veía otra vez el accidente. Con los ojos enrojecidos e hinchados, él y Dana clamaron a Dios pidiendo fortaleza. Estaban exhaustos, pero el sueño no venía. Mientras oraban, se dieron cuenta con gratitud de que no estaban sufriendo en solitario. Podían sentir la presencia de Dios como su consolador mientras susurraba: Bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12:9. Justamente esa mañana habían estado leyendo las palabras de ese versículo. Con seguridad necesitaban de su gracia en ese momento. Toda la noche, él y Dana continuaron sus plegarias regadas de lágrimas. Juntos rogaron: Querido Dios, no estamos tratando de decirte lo que debes hacer, pero sabemos que puedes restaurar la vida. Tú eres el que la dio en primera instancia. Y Señor, si hay alguna forma en la que puedas usar la resurrección de este muchacho para tu gloria y honor, por favor, hazlo. Si eliges no hacerlo, aprenderemos a vivir con ello, aunque no será fácil. Aceptaremos lo que consideres que es mejor. Aunque le resultaba muy difícil,
oraron: que se haga tu voluntad. A la mañana siguiente, Pavel volvió al hospital con la esperanza de conversar con la familia de Mene Mene. Abrió la puerta de la habitación del joven y lo encontró sentado en la cama y comiendo, mientras la sorpresa de Pavel se convertía en puro gozo. Se dio cuenta de que no era el único que estaba sorprendido. Una legión de médicos, enfermeras, especialistas y administradores del hospital llenaban la habitación de Mene Mene, comparando los dos conjuntos de placas de rayos X. A la izquierda estaban las placas del día anterior y a la derecha las nuevas. Parado detrás del personal médico, Pavel escuchó sus desconcertadas observaciones. La placa de ayer muestra claramente una hemorragia cerebral masiva, pero la de hoy no muestra absolutamente nada. Es fácil ver en la primera placa que su columna estaba fracturada en 2 lugares, pero mira esta placa. Su columna vertebral está absolutamente perfecta. Y mira los pulmones. Todos lo escuchamos luchando por respirar, con sus pulmones llenos de sangre. Ahora mírenlos. Están normales y saludables. Y miren su hombro y su cadera aquí. No eran fracturas parciales. Los huesos estaban completamente destrozados. Pero una vez más, están en perfectas condiciones con este nuevo juego de rayos X. Las únicas placas comparables son las de su brazo y su pierna. Parecen iguales en ambas. Tendremos que enyesarlos, pero además de esto, parece gozar de buena salud. Una y otra vez, observaron los dos juegos de rayos X sin poder encontrar una explicación razonable. Ninguno de ellos había visto alguna vez algo parecido. Absolutamente no podían dar crédito a lo que veían sus ojos, salvo que su equipo de rayos X estuviera seriamente averiado. No podían explicar que el paciente hubiera estado claramente muerto el día anterior y que ahora estuviera muy vivo y tomando desayuno justo al lado de ellos en ese mismo momento. Agotadas todas las explicaciones científicas, la única opción restante era un milagro, motivado por las oraciones de un pastor. En silencio, el médico que se había burlado el día anterior meditó en la realidad de que una persona muerta pronto estaría caminando por las calles. Pavel sonrió al tratar de imaginar al funebrero llegando a trabajar esa mañana. Probablemente había abierto la puerta como hacía todos los días, esperando comenzar la rutina normal. Quizás se pellizcó para asegurarse de no estar dormido cuando vio a Mene Mene sentado en la mesa de la morgue. Nunca antes había sido saludado por un cadáver. Recordaba perfectamente haberlo dejado en la mesa, cubierto con una sábana. Ahora él estaba allí, pidiendo el desayuno. Con los ojos a punto de salirse de sus órbitas, el hombre había tartamudeado en el teléfono para que alguien viniera a la morgue y se llevara a Mene Mene nuevamente arriba. El muchacho ya no calificaba como ocupante de una de sus mesas de acero inoxidable. Estaba respirando. Muy probablemente el empleado empezó a considerar un cambio de ocupación
en ese momento. Los médicos enyesaron los 2 huesos de Mene Mene y le dieron el alta del hospital. En pocas semanas estaba listo para que le quitaran los yesos. Cuando pudo caminar sin muletas, se hizo evidente otro fenómeno inexplicable. Tenía una transformación total de su postura y tenía un perfecto control de sus piernas. A partir de ese momento, caminó tan normalmente como cualquier otra persona. Si conocieran a Dios, no estarían sorprendidos, pensó Pavel para sí mismo. ¿Para qué lo restauraría la vida con sus limitaciones previas? Su vida sería nuevamente miserable. Ellos pensaban que era más difícil para Dios restaurar sus piernas que traerlo de vuelta a la vida. Al poco tiempo del accidente de Mene Mene, Pavel fue al almacén para comprar una botella de aceite para cocinar. No se sorprendió realmente cuando vio las estanterías vacías. Ubicando a la empleada, le preguntó si sabía cuándo llegaría otro cargamento de aceite comestible. Estudiándolo por un minuto, ella llamó a alguien al fondo del negocio. Sandy, el pastor adventista está aquí. ¿Tenemos aceite allá atrás? Si tenemos, será mejor que le des una botella. Nunca sabes, podría orar por tu familia. Personas que nunca habían pensado en Dios estaban comenzando a hacerlo. Las noticias del milagro de Mene Mene se habían divulgado por todo el pequeño pueblo. Cuando las reuniones de evangelización comenzaron un par de semanas más tarde, la iglesia estaba repleta. Muchos de los visitantes se quedaban luego de las reuniones pidiendo oraciones. La respuesta de las personas en estas reuniones fue como nunca habían verificado anteriormente los miembros de iglesia. Cuando las reuniones terminaron, la iglesia duplicó su feligresía por causa de personas que se unieron a través del bautismo. Juntos, los miembros de iglesia alabaron a Dios por transformar una verdadera tragedia en vidas transformadas. Mene Mene no era el único que había recibido otra oportunidad de vivir. Aquellos que estaban experimentando nuevas vidas espirituales también se sentían increíblemente bendecidos. En el Evangelio de Juan, la resurrección y la vida llamó a Lázaro de su tumba polvorienta con una simple orden, y a partir de ese día, Lázaro caminó por las calles de Betania como un testimonio viviente. En forma muy parecida, la vida restaurada de Mene Mene declaraba a las personas del pequeño pueblo de Otelurrosu el poder infinito del dador de la vida. La elasticidad de su paso y su andar perfecto eran evidencias irrefutables de que el poder divino es el mismo hoy. Hemos presentado un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Muchas gracias por su atención. Le saluda Samuel Zavala. El fuerte clamor.